Los leoncillos rugen tras la presa y para buscar de Dios su comida. Sale el sol, se recogen y se echan en sus cuevas. Sale el hombre a su labor y a su labranza hasta la tarde. Cuán innumerables son tus obras, oh Señor, hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. He allí el grande y anchuroso mar, en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes. Allí andan las naves. Allí está Leviatán que hiciste para que jugase en él. Todos ellos esperan en ti, para que les des su comida a su tiempo. Les das, recogen, abres tu mano, se sacian de bien. Escondes tu rostro, se turban. Les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados, y renuevas la faz de la tierra. Sea la gloria del Señor para siempre. Alégrese el Señor en sus obras. Él mira a la tierra y ella tiembla, toca los montes y humean. Al Señor cantaré en mi vida, a mi Dios cantaré salmos mientras viva. Dulce será mi meditación en él, yo me regocijaré en el Señor. Sean consumidos de la tierra los pecadores, y los impíos dejen de ser. Bendice, alma mía, al Señor. Amén. Gloria al Señor. En esta mañana le damos la bienvenida a los bendecidos que se han unido y se van a estar uniendo allí por Google Meet. Bendiciones en Cali a Rafael y a Isita, a Hernán, bendiciones para todos, Angie también, bendiciones, John Jaime, bueno, a todos aquellos que se van uniendo a la reunión del estudio bíblico de la escuela dominical. Vamos a hacer una oración al Señor de acción de gracias en esta mañana, en esta oportunidad. Oremos juntos al Señor. Padre, bendecimos tu glorioso nombre y te damos las gracias. Gracias por la vida que nos has dado. Gracias por las bendiciones que hemos recibido desde lo alto. Gracias por ayudarnos hasta el día presente. Gracias, Señor Dios, por tu fidelidad para suplirnos y proveernos el pan, el vestido y el techo todos los días de nuestra vida. Muchas gracias, amado Dios, también por darnos la bendición y la oportunidad de poder compartir con aquellos que están en una condición difícil. Gracias porque podemos compartir alimento, dinero, tiempo y palabras también con otras personas. Amado Dios, en esta oportunidad permite que el Espíritu Santo nos lleve, nos dirija, nos guíe a través de las palabras del Evangelio, a través de la enseñanza de la Escritura, y en ella encontremos el día de hoy, para nosotros, encontremos esa fortaleza espiritual, esa respuesta que se hace tan necesaria para cada uno de nosotros. Señor, nos encomendamos a tu palabra, nos encomendamos a tu espíritu en esta oportunidad y te damos las gracias con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente por este tiempo, Señor. Permite que esta primera reunión que se hace el primero de los días de esta semana santifique y bendiga toda esta semana. Tu palabra dice: si la primera parte es santa y dedicada al Señor, si la primicia es santa, el resto también lo es. Hoy creemos a tu palabra. Creemos, Señor, que al sacar este tiempo, al dedicar este tiempo de el primer día, el primero de los días de esta nueva semana, estas primeras horas, dedicarlas para el estudio, dedicarlas para la oración, dedicarlas, amado Dios, para poder fortalecer nuestro espíritu, nuestra alma con la palabra, traerá un beneficio completo al resto de la semana. Nuestras peticiones están delante de tu santa presencia. Señor, muchas gracias. Así como dice el Salmo 104, bendices nuestras vidas, bendices la creación con la lluvia, renuevas todas las cosas para nosotros. Señor, nuestra alma espera en ti y en tu palabra. Muchas gracias. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén y amén. Bendiciones para todos en esta oportunidad de reino que tenemos para compartir el estudio de la palabra de Dios. Quiero invitarles para que en sus Biblias, allí en sus hogares, en sus casas, vayan conmigo, por favor, al libro de Hebreos, la carta a los Hebreos, capítulo 1 de los Hebreos, del versículo 1 al versículo 4.
Bendecido. El último link que se envió de Google Meet le sirve a los que vayan ingresando Sí. para que entren. Ok, perfecto. Si es posible, envíalos de WhatsApp y diles que se redirijan a Google Meet porque Ya les En dije. YouTube. Ok, muchas gracias, Victorioso. Estamos cuadrando porque las redes se cargan bastante y a veces se hace pues difícil transmitir por ambos medios. Los bendecidos que están allí conectándose en esta semana podrán escuchar el video también nuevamente de la enseñanza, lo para en YouTube, pero la subiremos más tarde porque en este momento no es fácil hacer la transmisión en directo, pero a través de este medio sí vamos a estar compartiendo todos pues la palabra del Señor y estar allí unidos, fortalecidos, bendecidos también. Hebreos capítulo 1, Hebreos capítulo 1, del versículo 1 al versículo 4, voy a hacer la lectura en la versión de la NTV, nueva traducción viviente, y dice así de la siguiente manera, Hebreos capítulo 1, 1 al 4. Hebreos es al lado derecho de la escritura, de la palabra de Dios, para que lo puedan allí buscar. Dice, hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Y ahora, en estos últimos días, nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia y mediante el Hijo creó el universo. El Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. Esto demuestra que el Hijo es muy superior a los ángeles, así como el nombre que Dios le dio es superior al nombre de ellos. Hemos estado tratando el tema de la fe en las últimas reuniones. Eh, Hemos estado compartiendo sobre la fe y dentro del aspecto de la fe que estamos observando, vamos a mirar hoy la superioridad que tiene Cristo, superioridad sobre cualquier circunstancia y sobre cualquier situación que estamos viviendo en el tiempo presente. El capítulo 1 de Hebreos nos dice la Biblia que Dios ha hablado muchas veces, de muchas maneras, a los antepasados. Cuando nosotros miramos el texto bíblico, pues podemos pensar, primero, que Dios habló al pueblo de Israel en la antigüedad. Sabemos que originalmente el pueblo de Israel es el pueblo a quien estuvo dirigida la palabra durante tanto tiempo en la antigüedad. Y que en el pueblo de Israel se encuentran los mayores profetas que profetizaron desde la antigüedad acerca de Jesucristo, acerca del nacimiento de Jesús y también las profecías que se darían su cumplimiento para la muerte y la resurrección del Señor, y algunas de ellas que tocaban también a tiempo futuro lo que tenía que ver con la iglesia, con el pueblo de Dios, o sea, para nuestro tiempo. La mayor parte de las profecías bíblicas se cumplieron, la mayor parte se cumplieron exactamente en la persona de Jesús. Cuando Él nace, cuando Él muere, cuando Él resucita, se cumple la mayor parte de las profecías. Por eso el texto bíblico comienza diciendo, Dios habiendo hablado en otro tiempo a los padres por los profetas, en este postrer tiempo o en este último tiempo nos ha hablado por el Hijo. Bueno, aquí hay cosas interesantes que vamos a ir mirando despacio para que nos vayan quedando claro. Último tiempo o tiempo postrer. A veces, ante las circunstancias actuales que vive el mundo, las personas tienden a pensar a veces que, eh, que estamos en los tiempos finales. Pero algo que debe quedar claro para ustedes y para mí en esta oportunidad es que los tiempos finales o los últimos tiempos no se han dado en estos últimos años, sino que desde el punto de vista bíblico, cuando Jesucristo murió y resucitó, en ese primer siglo de la iglesia, los apóstoles estaban convencidos de que estaban ya en el último tiempo. Yo sé que ahora cuando hay un temblor, hay una peste, hay un terremoto, hay un maremoto, hay un tsunami, hay un virus, hay guerras, las personas dicen, estamos en el cumplimiento, esos son los últimos tiempos. Realmente en el calendario bíblico llevamos casi 2000 años, 1970 años aproximadamente,
llevamos en lo que se llama los últimos tiempos. No solamente ahora por los sucesos actuales, sino que eso viene desde tiempo atrás. Bueno, otra cosa importante es que Dios sí ha hablado muchas veces. Muchas veces Dios habló por medio de los profetas. Y en un momento tocaremos ese aspecto de los profetas, amados. Porque pues sabemos que hoy en día todavía se ejerce el ministerio profético, que dentro de los 5 ministerios que el Señor estableció, recordemos que hemos hecho un ejercicio, algunos de ustedes lo saben, y los que no, pues podemos aprenderlo también hoy con la mano. La mano nos ayuda a entender los 5 ministerios, ¿sí? El primer dedo, nos ayuda a entender el ministerio apostólico. El segundo dedo nos ayuda a entender el ministerio profético. El tercer dedo nos ayuda a entender el ministerio evangelístico. El cuarto dedo, el ministerio pastoral. Y el quinto dedo nos ayuda a entender el ministerio de los maestros. El puño normalmente se cierra y se afirma con el dedo pulgar. El dedo pulgar amarra la mano para poder golpear o para poder hacer fuerza. Por lo tanto, en este orden tenemos los apóstoles, a los profetas, a los evangelistas, a los pastores y a los maestros. Un apóstol bíblicamente no es un título. Tengan en cuenta esto, un apóstol es una función. Tras haber realizado la función años más tarde, en el nuevo pacto, años más tarde, se le da el título, en ese momento se le da el título de apóstol. Un apóstol es un hombre o una mujer de Dios. Recordemos que en el nuevo pacto no hay diferencia entre hombre y mujer. Es decir, que para servirle al Señor, lo podemos hacer tanto los hombres como las mujeres, podemos servir libremente al Señor sin tener esa situación que se presentaba anteriormente de que solamente los hombres podían ejercer, ¿cierto? Pero un apóstol es una persona que tiene años en el ministerio, es una persona que ha abierto obras o obras blancas o establecido iglesias en diferentes lugares. Es un hombre cuyo manejo en la palabra en el Antiguo y el Nuevo Testamento y en las Escrituras es tan vasto que ya no solamente tiene la capacidad de formar creyentes, sino que prácticamente lo que hace ahora es que forma pastores, para que esos pastores establezcan nuevas comunidades. Entonces, un apóstol, por eso aparece en el primer lugar, porque es el que cubre el resto de los ministerios, el que protege o amarra el resto de los ministerios. Hay 12 discípulos de Jesús que tras la muerte y resurrección, teniendo en cuenta que Judas se ahorcó, quedaron 11, luego Pedro echó suertes y escogieron a otro, o sea, 12 discípulos que luego se convirtieron en apóstoles. Fueron las personas encargadas de difundir, por así decirlo, el mensaje de Jesús, el mensaje de la muerte, de la resurrección y de establecer iglesias y establecer pastores y maestros en las diferentes iglesias. El apóstol. En este tiempo, y es una cuestión teológica realmente, muchos dicen que ya no hay apóstoles. Lo que yo sí sé es que no hay apóstoles en la línea de apóstoles directos de Jesús. O sea, los apóstoles directos de Jesús fueron los 12, los 11 menos Judas, que se ahorcó, más el apóstol número 13, que es el apóstol Pablo, que también es directo porque fue llamado por Jesucristo. Los apóstoles que hay actualmente son nombrados, algunos de ellos sin cumplir el requerimiento que se entiende que debe tener un apóstol, y es que ser apóstol no es un título, es una función. Después de años de la función, es que la misma iglesia reconoce que ese hombre o esa mujer es un apóstol porque ha caminado lo suficiente, tiene una trayectoria de vida, de testimonio, de enseñanza, de conocimiento en la palabra, que tiene tal capacidad de que puede formar pastores ahora entonces, y esos pastores a la vez pueden establecer comunidades. Bueno, luego viene el profeta. El profeta, como el dedo lo indica, normalmente es el dedo que usamos para señalar, el profeta es el que indica el destino, el camino, el que se debe seguir. También en ese sentido vamos a mirar en la Biblia que algunos profetas actualmente quizás no están haciendo
la profecía como se enseña, porque la Biblia nos va a enseñar en unos momentos hasta cuándo fueron los últimos profetas. Pero si hay profetas como ministerio dentro de la iglesia, pero ¿qué tipo de palabra deben dar los profetas actualmente? Luego tenemos los evangelistas, que si miran la mano normalmente es el dedo que sobresale, es decir, el ministerio de los evangelistas es un ministerio que tiene la capacidad de alcanzar, de abarcar multitudes. Es la persona que comunica el evangelio en masa y trae a las personas a la comunidad o al cuerpo de Cristo. Seguimos con el dedo que tiene que ver con el dedo del pastorado, o es el dedo que normalmente se usa para llevar la argolla. Porque el pastor, literalmente, de los 5 ministerios es el que se casa con la iglesia o con la comunidad o con el cuerpo para formarla, para enseñarla, para dirigirla, para hacer ese trabajo pastoral con ellos. Y tenemos en el no menos importante, pero el último de los ministerios nombrados, no menos importante, el ministerio del maestro, que es este dedo que es más pequeño, que normalmente nos sirve para ir a lugares donde no van los otros. El maestro, eso es lo que hace. Normalmente el maestro coge el texto bíblico, lo expone de tal manera que nos permite hacer una mayor comprensión. Entonces, Dios habló en tiempo pasado a los antiguos por los profetas. Pero en este último tiempo Dios nos ha hablado por medio de Cristo o por medio del Hijo. Entonces recordemos que la expresión último tiempo no se refiere al año 2000 o al año 1900, sino desde el año 33 en adelante ya ellos estaban expresándose como el último tiempo. Y en ese último tiempo para ellos histórico se estaba enseñando ya que Dios ya hablaba, era por medio del Hijo, y que al Hijo, a Cristo, lo constituyó heredero de todas las cosas y le dio autoridad sobre todas las cosas también al Hijo, para que el Hijo pueda gobernar. Incluso le dio un nombre que es superior al nombre de los ángeles, y le dio un nombre más alto que los ángeles, y Jesucristo ha sido constituido por Dios cabeza de la iglesia. Cabeza de la iglesia, el que dirige la iglesia. El cuerpo, que es la iglesia, debe estar sujeta a la cabeza, que es Cristo. Todo eso lo encontramos en el versículo 1 de Hebreos capítulo 1. Dice, Dios habló de muchas formas, muchas veces, de diferentes maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas, y ahora en estos últimos días nos ha hablado por medio del Hijo, de su Hijo. Dios le prometió al Hijo como herencia, y mediante el Hijo creó el universo. En la versión que tenemos del año 60, dice que Dios lo constituyó heredero de todo, y que por el Hijo fue que Dios hizo también el universo. Bueno, hay mucho realmente que hablar en ese texto. Tendríamos que ir a Génesis y todo esto que tiene que ver con el estudio de la palabra. Sin embargo, lo que quiero mostrarles hoy en esta enseñanza que estamos hablando de la fe es que Cristo es superior a las circunstancias actuales. No importa el tiempo. No importa el tiempo en el que estemos. Cristo es superior a las circunstancias. ¿Se recuerdan a Jesús frente a la tumba de Lázaro? ¿Qué circunstancia más fuerte que esa? ¿Se pueden ustedes imaginar un cuadro como ese? 4 días, un cuerpo ya enterrado, ya la gente se había dado la noticia de que había muerto, ya olía mal, porque recuerden que le dijeron al Señor, Señor, ya hiede, es que ya lleva 4 días. ¿Se pueden imaginar una circunstancia más fuerte que esa? Un cuerpo ya de 4 días, ya habían hecho el sepelio, el entierro, ya habían llorado, ya estaban en ese dolor. Sin embargo, Jesús les dice, muéstrenme dónde han puesto el cuerpo. Muéstrenme dónde han puesto el cuerpo. Y bueno, ustedes pueden leerlo todo en el Evangelio de Juan. Maravilloso testimonio de cómo el Señor, frente a la tumba de Lázaro, siendo él la resurrección y la vida, le dice a Lázaro, Lázaro, ven fuera. Quitaron la piedra, Lázaro se levanta, resucita, su cuerpo que ya estaba mal, en descomposición, por el poder del Espíritu se regenera, se restaura y vuelve a la vida. Por eso podemos decir, Jesucristo es superior a cualquier circunstancia. Hoy, iglesia, amigos, hermanos, ¿qué circunstancias hay en nuestra vida que estén ya en ese punto? Porque tenemos otros testimonios de Jesús
donde él está frente a un muerto que acabó de morir, ¿cierto? Es que mi hijo acaba de morir, mi hija acaba de morir. Es que lo llevan a enterrar. Digamos que aún algunos de esos están todavía tibios, por así decirlo. Pero es que estamos hablando de uno que lleva más de 4 días. Y aún así, gloria a Dios, aún así, allí está Jesucristo frente a la tumba y le dice, Lázaro, ven fuera. Qué tremendo el poder de Dios. ¿Qué circunstancias hay en nuestras vidas? ¿Qué circunstancias maneja usted en estos días? Que están como Lázaro, que ya hieden, que ya no hay esperanza, que ya no se puede hacer nada, que ya le pasaron la carta, que ya dio el dictamen médico, el diagnóstico, que ya dieron la orden, que ya está listo el desalojo, que ya dijeron que el préstamo no se pudo realizar, que ya dijeron que tiene más reversa un avión, que es lo que la gente suele decir. Pues déjeme decirle que aunque un avión supuestamente no tenga reversa, Jesucristo puede darle reversa a cualquier cosa. A cualquier cosa. Venció la muerte. Venció la muerte. Él venció la muerte y él en su poder también hizo que Lázaro venciera la muerte y lo volvió a la vida. Por eso Jesucristo es superior a cualquier circunstancia. Así que lo que debemos cuidar en este tiempo es que nuestro corazón no abrigue en ningún momento la duda, el temor, el miedo, que nuestro corazón no se llene de ese temor paralizante, sino que miremos hacia aquel que es superior a todas las circunstancias, a todas las cosas. Esa palabra nos debe generar fe, confianza en esta mañana. Jesucristo superior a todas las cosas. Jesucristo superior a cualquier circunstancia. Jesucristo superior por encima de cualquier circunstancia es nuestro Señor. Entonces, el texto bíblico es claro en eso. Vamos a mirar, por favor, en Romanos capítulo 9, versículo 5. ¿Por qué Jesucristo es superior a cualquier circunstancia en nuestras vidas? Mientras que usted busca Romanos 9:5, pues yo deseo hablarle de otras circunstancias para que generemos fe. Romanos 9:5, busquemos allí en nuestras Biblias, por favor. Romanos 9:5. Una de las razones por las que leemos el texto bíblico también es porque recordemos que la fe viene por el oír. Y en nuestro caso, el oír viene por la palabra de Dios, ¿cierto? Entonces, Romanos 9:5 nos dice el texto que de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas y bendito por los siglos de los siglos. Jesucristo caminó sobre el agua. Jesucristo convirtió el agua en vino. Jesucristo multiplicó los panes. Jesucristo multiplicó los peces. Jesucristo sanó la lepra. Jesucristo hizo que la gente caminara, sanó las personas de la visión, devolvió el habla a los mudos, destapó los oídos sordos. O sea, no hay circunstancia alguna, calmó la tempestad, calmó los vientos. No hay circunstancia que pueda hacerle frente al Señor. Ni siquiera el COVID. Vamos a aprender también durante el estudio, y esté muy atento a ello, que cualquier nombre que se nombre está sujeto al nombre que es sobre todo nombre. Y esto es para que tengas fe en el corazón, para que creas en el corazón y para que no se desaliente frente a ninguna circunstancia, no se desaliente. Tome ánimo su corazón. Tome ánimo su corazón. Yo no estoy consciente de las situaciones de todos y cada uno de ustedes. Pero Dios sí sabe la condición de cada uno de ustedes. Dios sabe la situación de cada uno de ustedes. Por eso no se desaliente su corazón, sino que tome ánimo en esta mañana. Bendecidos, benditos de Dios. Tomen ánimo, fortalezcas en la palabra de Dios. Jesucristo es Dios sobre todas las cosas y fue declarado Dios sobre todas las cosas.
Él es Dios sobre todas las cosas. Es decir, no hay circunstancia alguna que el Señor no pueda sujetar, transformar o cambiar para nuestro bien o para nuestro favor. La resurrección declaró a Jesucristo Dios sobre todas las cosas. Entonces, cualquier circunstancia que haya en nuestras vidas, nosotros podemos vencerla si tenemos fe en la poderosa palabra de Dios. Mira, voy a tocarte algo que es muy importante. Para usted que me ve en directo hoy y para los que verán el video luego. Dios no se mueve a nuestro favor basado en las emociones nuestras. Dios actúa en nuestro bien y en nuestro favor sobre el hecho de que su palabra es inmutable, no cambia, permanece para siempre. Hebreos capítulo 6 del 13 al 19 dice: amados, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, nosotros los que nos acercamos, nosotros los creyentes, nosotros los herederos, tengamos un fortísimo consuelo, tengamos un ancla segura de la cual nosotros podamos aferrarnos a ella. Qué privilegio y qué verdad tan profunda de donde poder asirnos cada uno de nosotros es esta: Dios no me responde, Dios no me ayuda, Dios no me guía basado en cómo yo me sienta, sino que Dios lo hace por una decisión que tomó hace miles de años. Él decidió por su propia palabra cumplir lo que Él ha prometido. Incluso a Abraham, si ustedes viajan en el texto bíblico, a Abraham Dios le dijo: mira, Abraham, yo te juro que te bendeciré, que te engrandeceré, que te daré un nombre, que bendeciré a los que te bendijeren. Yo te juro. Y cuando dice el texto allá que Dios juró por Él mismo. ¿No les parece a usted extraordinario esto? Que no encontrando Dios a alguien mayor que Él, superior que Él, Dios juró por Él mismo que cumpliría su palabra a Abraham. Y cumpliría su palabra a los que son de la fe de Abraham. El texto de Hebreos 6 dice: hay dos cosas por las cuales es imposible que Dios mienta. Guárdalas en el corazón, anótalas, escríbelas, ponlas donde puedas mirarlas todos los días. Hay dos cosas en las cuales es imposible que Dios mienta. La primera es la promesa y la segunda es el juramento. Ahí nosotros, los creyentes, los herederos, podemos tener un ancla firme de donde asirnos. Señor, por la promesa y por el juramento es imposible que mientas. Entonces, cuando uno conoce eso, puede ir al texto bíblico y buscar las bendiciones que Dios ha dado y reclamarlas en fe. Está viendo esto: Dios no me responde por comportamiento ni por emoción. Bendito sea Dios. El comportamiento es tu responsabilidad. Si siembras mal, si haces mal, si vives mal, en esta naturaleza humana vas a cosechar. Pero no está determinado el que te comportes de una u otra forma para que Dios te dé o haga por ti. Y lo otro es la emoción. Y digo lo de la emoción porque algunos de nosotros a veces nos sentimos como que Dios no está. Hay días que uno se levanta y no siente a Dios. Hay días que uno ora y uno no siente que ni la oración no pasó del encielado de la casa. Y uno dice: bueno, ¿será que estoy mal? ¿Será que pequé? ¿Será que el Espíritu Santo me dejó? ¿Qué pasaría? ¿Será que estoy hecho mal? Mira, las emociones varían. ¿Y cómo no van a variar, sobre todo en un mundo donde todos los días usted escucha tantas noticias negativas? Entonces, Dios, previendo eso, no amarró el cumplimiento de la promesa a nuestro estado emocional, sino a la inmutabilidad de su palabra. Por la inmutabilidad de su palabra, nosotros podemos tener confianza de que aunque un día nos levantemos sintiendo que no somos nada, que no merecemos nada, o sintiéndonos sin Dios, o que Dios nos dejó, nos abandonó, o sintiéndonos mal, aunque nos sintamos mal,
Dios cumple su palabra. Si usted está en su casa allí, mueva la cabeza, diga amén, diga alguna cosa, amárrese, ánclese a esa palabra. No importa mi estado emocional, Dios cumple su palabra. Así que ora, lee la palabra, confiesa la palabra. Pero si por alguna razón usted no se siente como que Dios, porque hay días que uno ora y uno dice, oh, bendito sea Dios, Dios me escuchó, yo siento la presencia de Dios. Y hay personas que experimentan la presencia de Dios con calor, con cosquillas en el cuerpo, se sienten como que el ambiente, el aire se calienta, qué sé yo. Hay gente que siente la presencia de Dios de muchas maneras, pero hay días que uno ora y no siente nada. Hay días que usted escucha la palabra y dice, uy, tremendo mensaje, poderoso mensaje, me llegó, me tocó. Y hay días que usted puede escuchar la palabra y decir, no sentí nada. Pero no depende de cómo te sientes. Agárrala, agárrala. Es por la inmutabilidad de la palabra de Dios, del consejo de Dios, por el juramento y la promesa que puedes estar tranquilo y confiado. Jesucristo es Dios sobre todas las cosas. Por encima de cualquier circunstancia, puedes tener confianza en el Señor. Si te sientes bien, alábalo. Canta, bendice su nombre. Si te sientes triste, ora. Confiesa la palabra. Pero ten seguridad de esto, Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Ten esa seguridad, ten esa confianza. Dios está con nosotros. Esa inmutabilidad del consejo de Dios no ha cambiado. Así que allí en el corazón, aférrate ahí. Si hoy tienes problemas, algunos dicen, no llame problema, diga oportunidades. Si hoy tiene oportunidades nuevas que no sabe cómo enfrentarlas, Dios no ha cambiado. Si estás enfermo, Dios no ha cambiado. Si no tienes dinero, Dios no ha cambiado. Si el hogar se te dañó, Dios no ha cambiado. Si los hijos se volvieron rebeldes, Dios no ha cambiado. Si te amenazaron en la empresa, Dios no ha cambiado. Si las normas del gobierno te afectan, Dios no ha cambiado. Dios puede obrar a tu favor en cualquier momento, por encima de las circunstancias. Por encima de las circunstancias. Uno tiende a mirar solamente el momento presente. Pero recuerda esto, Dios ya vio el final y Él te declaró más que vencedor. Amén. Más que vencedor. Más que vencedor. Así es. Eres un bendecido con toda bendición. Esto no es simplemente un eslogan. Bendecido con toda bendición. No, es una verdad. Es una realidad de nuestra vida. Por eso nosotros normalmente cuando nos encontramos nos saludamos. Pero hacemos la declaración, bendecido, bendecida, porque es el estado espiritual, es la posición donde estás en el momento, bendecido y bendecida con toda bendición. Bendito sea el nombre de Dios. Lucas 16. Busquemos el texto bíblico, por favor. Lucas 16. Lucas 16. Mira lo que dice el texto. Estábamos hablando de los profetas al principio. Lucas 16. Estamos hablando de los profetas. Gracias ahí al bendecido que nos ha escrito el texto. Perfecto, así es para que todos estemos ahí, podamos verlo. Mira, es un texto maravilloso porque Lucas dice así. La ley y los profetas eran hasta Juan. La ley, ¿te acuerdas de Hebreos 1:1? Dice, Dios habiendo hablado muchas veces en otro tiempo a los padres por los profetas, en este postrer tiempo o en este último tiempo nos ha hablado por el Hijo. Pues Lucas 16 nos dice que la ley y los profetas eran hasta Juan. Y el Juan que se refiere ahí no es Juan el apóstol, sino Juan Bautista. Y les estaba contando eso porque al principio les hablé y les dije que ahora hay una oleada de profetas, anteriormente he hablado de ellos también, que profetizaron incluso el año pasado, en todo diciembre profetizaron que este año iba a ser extraordinariamente maravilloso. Y algunos pidieron incluso dinero para hacer unas bendiciones, unas declaraciones, para ayudar a las personas, ¿cierto? Entonces la gente le encanta escuchar esa parte que dice que van a ser prosperados, que van a viajar, que van a recibir dinero, bueno, y la gente mandó sus dineros.
Pues déjeme decirle que hay mucho profeta ejerciendo ministerio profético en este tiempo, mucho, que no son realmente profetas. El ministerio profético, pone el ventilador solamente hacia allá porque me afectan acá, eso, perfecto. El ministerio profético, aquí encontramos algunos, pero estamos guardando por el distanciamiento social porque estamos ahí obedeciendo la norma. El ministerio profético como tal del Antiguo Testamento, que era hablar acerca del futuro, ese tipo de profetas, la mayoría de ellos hablaban únicamente de Jesús o de Cristo o del Hijo de Dios. Y ese ministerio profético ya llegó a su fin. Jesús como tal es el último gran profeta de ese ministerio profético de que habla del futuro. El ministerio profético del que habla los 5 ministerios, acuérdense, apóstoles, es el primero, apóstoles, el segundo profetas, el tercero evangelistas, el cuarto pastores, el quinto los maestros. Ese ministerio profético del Nuevo Testamento que son, oído, ministerio profético del Nuevo Testamento, tiene que ver más con la profecía bíblica. Ya no estamos en un tiempo en el que haya que estar diciendo a la gente, mira, Dios te va a prosperar, porque eso ya lo dice el texto bíblico. No estamos en un tiempo en el que se diga necesariamente, bueno, entonces que Dios te va a abrir puertas. Ya el texto bíblico dice que Dios nos va a abrir puertas. No estamos en un tiempo en el que sea necesario que se nos diga, mira, que Dios te va a sanar. El texto bíblico ya dice que tenemos derecho a estar sanos. Entonces yo sé que a la gente le gusta a veces que la profecía en el oído, que le digan que esto y lo otro. Estamos en un tiempo que es el tiempo de fe. El misterio profético ahora de la iglesia tiene que ver más con llevar a la iglesia, a las personas, al texto bíblico, a la profecía bíblica, para que crean lo que Dios ha dicho, tanto en el pasado, con el ministerio profético del Antiguo Testamento, como en el tiempo presente con las profecías de Jesús durante su vida humana, y con las profecías del Antiguo y del Nuevo Testamento que se dieron para la iglesia como tal. Creer, darle valor, credibilidad a la palabra de Dios. Recordemos que aunque muchas personas se mofan de ser creyentes, realmente le dan más credibilidad a las profecías de cualquier otro tipo o especie o a las amenazas que a la misma palabra de Dios. Y nosotros nos movemos es por la poderosa palabra de Dios. Allí es donde estamos, donde tenemos que estar siempre. Cuando una palabra del sistema o de cualquier otra circunstancia se levante contra nosotros, lo que hay que hacer es llevar cautiva esa confesión, esa palabra, llevarla cautiva a la palabra de Dios, a Cristo. El mundo dice esto, la enfermedad dice esto, las circunstancias dicen esto, pero la palabra de Dios dice esto. Abramos nuestra boca para profetizar, para hablar en fe frente a las circunstancias, para confesar la vida sobre las circunstancias, para atar o para desatar en fe. Entonces, Lucas 16:16 dice la ley y los profetas hasta Juan. ¿Y saben por qué? Porque Jesucristo es el profeta de profetas. Porque Jesucristo es el cumplimiento de la ley. Recuerden el texto de la transfiguración en Mateo, ¿no? Aparecen allí Jesús, se transfigura y deja ver su gloria como Cristo. Desaparece Jesús y la luz lo llena todo. Y aparece Moisés y aparece Elías. Elías, me dicen que se escucha poco, no sé, eso tiene que ver con mi micrófono acá del computador. Vamos a tratar ahí, gracias al bendecido que nos ha dicho, porque bueno, ya aquí ya lo tengo al máximo. Pues gracias por la paciencia y miraremos en qué forma logramos luego también tener el micrófono que tengo acá en el pecho, tenerlo también para este medio, sino que como estamos haciendo la grabación también para YouTube, ya que no es posible transmitir en vivo, solo tengo un micrófono, pero estamos sobre ese proceso porque queremos llegar a muchas personas, queremos hacerlo bien, entonces tendremos más cuidado de que todo esté allí. Ténganos ahí paciencia, pero gracias por hablarnos, por estar ahí conectados. Qué bendición, de verdad, qué bendición. Gloria a Dios. Bendecidos todos. Bueno, amados hijos de Dios. Entonces estamos diciendo que la ley de los profetas, y estamos hablando del monte de la transfiguración, estamos diciendo
que allá aparece Moisés, representante de la ley, Elías, representante de los profetas, están allí todos hablando, Pedro está allí con los otros viendo este momento glorioso, esta manifestación de Cristo antes de su muerte y de su resurrección. Y estamos allí los tres, entonces están allí los tres y Pedro dice, bueno, Señor, qué bueno es para nosotros que estemos acá. Claro, pues imagínate, estaba Jesús, a quien ellos consideraban el Mesías, estaba Moisés, que era por lo que ellos siempre se han dirigido la ley, estaba Elías representando a los profetas, y digo, esto es una maravilla, quedémonos los tres, hagamos tres enramadas, hagamos tres denominaciones, hagamos tres iglesias, juntémoslas, esto es una bendición. Y estaba en eso Pedro cuando la voz de Dios, la nube, que significa la presencia de Dios, los cubrió y la voz de Dios interrumpió a Pedro y le dijo, silencio, este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia, a él oír. Se fue la nube, que significa allí la presencia se retiró y solamente estaba Jesús, ni Elías ni Moisés, porque es que Jesús Cristo es el cumplimiento de la ley, es el cumplimiento de los profetas también, y en él, en su muerte y resurrección, somos introducidos a lo que se llama el nuevo pacto, y el nuevo pacto tiene unas ordenanzas nuevas, como dice el libro de Hebreos. Dice, tiene mejores promesas que el antiguo pacto o que el Antiguo Testamento. Entonces, ese tipo de profetas, de predecir el futuro y de todo esto, no van realmente en el Nuevo Testamento. Yo sé que eso molesta a algunos, pero el Nuevo Testamento se mueve mucho más realmente sobre la profecía bíblica, la profecía escrita, el cumplimiento bíblico. Bueno, miremos también por favor en el versículo 2 de Hebreos capítulo 1, Hebreos 1, 2, miremos por favor. Uno 2 de Hebreos dice así, en estos últimos días Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Es decir, el profeta de profetas ahora en el momento es el Señor Jesucristo. ¿Dónde está el Evangelio de Cristo? Porque se habla del Evangelio eterno, el Evangelio de Cristo. Y cuando se habla del Evangelio eterno y Evangelio de Cristo, pues no se está hablando de los 4 evangelios, porque los evangelios hablan de Jesús. El Evangelio eterno es la revelación que Jesucristo le entregó al apóstol Pablo, llamado anteriormente Saulo de Tarso, y se encuentra condensado en las 13 cartas del apóstol Pablo, 13 cartas que usted encuentra en el Nuevo Testamento, y también en la carta a los Hebreos, que es donde se le habla a este pueblo y se le muestra la diferencia entre la ley y la gracia, entre Jesús y Cristo, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, o el Antiguo y el Nuevo Pacto también. Pero bueno, vamos a avanzar un poco más allí. ¿Cuál es la profecía bíblica más segura? Usted escucha profecías. ¿Cuál es la profecía bíblica más segura? ¿Cómo la puedo constatar? Vamos a la carta universal del apóstol Pedro, a la segunda carta universal del apóstol Pedro, capítulo 1, verso 19 al verso 21. Busquemos por favor, o anoten, si no tienen la Biblia allí, segunda de Pedro 1, 19 al 21. Gracias a los bendecidos que comparten allí los textos, como Juan desde Cali, a nuestros bendecidos que nos mandan allí y nos dicen que se escucha todo bien, bendito sea el Señor. Mira esto tan maravilloso. Dice así, 2 de Pedro 1, 19 al 21. Tenemos también, préstele atención, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo.
Entonces, ¿cuál es la profecía a la que usted debe prestarle el oído y no dudarla? La profecía bíblica, la misma escritura, la misma palabra de Dios. Ahí es donde usted tiene que ir y generar fe. ¿Qué es lo que Dios dice? Y segundo, si alguien viene y le profetiza, la profecía bíblica no es de interpretación privada, es decir, es pública. Cuando usted lee en Corintios 14, dice que la profecía tiene que darse públicamente y tiene que ser escuchada y tiene que ser juzgada para saber si la profecía viene de Dios o es simplemente la invención de la imaginación humana de una persona que, conociendo a veces circunstancias directas de una persona o circunstancias del grupo o la comunidad, lanza una palabra para manipular emocionalmente al grupo o a la persona que lo está escuchando. La profecía bíblica más segura es la palabra de Dios, la palabra de Cristo. Por eso es que nosotros hablamos de Cristo como superior a cualquier circunstancia y a cualquier situación, porque no importa qué digan las circunstancias. ¿Se acuerdan de la voz de Marta? Marta decía, Señor, mi hermano hiede. Ahora, ¿era mentira? No era mentira. Lázaro ya olía mal. Sin embargo, la voz de Dios, superior en autoridad a la voz de Marta, la voz de Dios dijo, Marta, yo soy la resurrección y la vida. Amados amigos, bendecidos, benditos de mi Padre. Cualquier noticia que usted tenga del sistema, háblele la palabra de Dios. Háblele la palabra de Dios. Confiese la palabra de Dios. Recuerde que Cristo es la cabeza. Cristo es la cabeza. Hable la palabra de Dios. Yo sé que las circunstancias para muchos son diferentes. Nuestros hermanos en Europa, en España, en Madrid, en Barcelona, en las Islas Canarias, nuestros hermanos en Brasil, en Chile, nuestros hermanos en los diferentes estados de los Estados Unidos donde tenemos creyentes que nos escriben, que se comunican con nosotros, acá mismo en el país, nuestros hermanos en Popayán, nuestros hermanos en Cali, nuestros hermanos en Medellín, en Bogotá, las diferentes ciudades donde tenemos contacto y estamos haciendo llegar el material, en Holanda, en tantos lugares las circunstancias son diferentes, pero Dios es el mismo. Recuerda lo que dice Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Esto se trata no de que, pastor, venga, entreténganos un rato, vengan a nos sentir bien. Esto se trata de que usted y yo fortalezcamos nuestra fe en la poderosa palabra de Dios. En que independientemente si hoy usted se levantó con el pie derecho o el pie izquierdo, usted pueda decir por encima de cualquier circunstancia, la palabra de Dios tiene poder y tiene autoridad. Yo creo la palabra de Dios. Yo confieso la palabra de Dios. Yo mismo como pastor tengo situaciones y circunstancias humanas. Muchas veces me levanto, mejor dicho, que irradio la fuerza, la gloria. Y hay días que me despierto y mi alma está abatida, mi alma está aburrida, triste, preocupada en ocasiones también. Pero la solución a este estado no es compadecerme, no es moverme por lo que siento, es volver mi corazón a la poderosa palabra de Dios. Le he tenido que predicar a mi alma como lo hacía David en el Salmo capítulo 103. Le he dicho a mi alma en ocasiones en la tarde o en la mañana, alma mía, bendice al Señor. Y mi alma me pregunta, ¿por qué? Porque el Señor es bueno, porque el Señor ha sanado tus enfermedades, porque el Señor te ha ayudado en conflictos anteriores, porque el Señor te ha perdonado tus iniquidades. Alma mía, bendice al Señor. Amados, qué bendición tan grande, qué seguridad tan grande, que el cumplimiento de la palabra profética más segura, que es la Escritura y el Nuevo Testamento, no depende ni de los decretos del gobierno, ni de las confesiones de los pueblos, ni de mi estado de ánimo, sino que depende de la inmutable y poderosa palabra de Dios. Amén. Sobre cualquier circunstancia. Sobre cualquier circunstancia. Jesucristo es Dios sobre cualquier circunstancia, sobre cualquier situación. ¿Se acuerdan ustedes del caso de los 5,000? Señor, tenemos 3 panes y 5 peces, pero ¿qué es esto?
Bendito sea el Señor. Y Jesús dijo, más que suficiente, tráiganmelo. Más que suficiente. Simplemente levantó las manos al Señor, levantó los panes y los peces, dio gracias, no reprendió al diablo, no le echó aceite, no proclamó ayuno, no declaró vigilias, no envió ofrendas para que el milagro pasara, no pidió cadenas de oración, levantó las manos, dio gracias y lo partió y le dio a cada uno un pedazo y le dijo, sigan partiendo y sigan repartiendo. Tremendo poder de Dios, tremenda autoridad de Dios sobre las circunstancias. No te atemorices hoy. Levántate poderoso en el nombre del Señor. Dile, Señor, aunque yo a veces me siento triste, o aunque esté enfermo, o aunque la nevera tenga poco, o aunque la alacena esté vacía, yo sé que tu autoridad y tu poder está por encima de cualquier circunstancia. Te doy gracias por la salud. Te doy gracias por la abundancia, te doy gracias por la protección, te doy gracias por la dirección, te doy gracias porque no depende de cómo yo me sienta ni dónde esté. Te doy gracias porque tu palabra es inmutable, inmutable, permanece para siempre. Por eso únase al texto bíblico y diga, Señor, yo sé que soy más que vencedor. Yo sé que soy más que vencedor. Aquí en el capítulo de mi vida puede que esté luchándola, pero yo sé que ya viste el final y en el final, la película dice en el final que yo soy más que vencedor. Ya vencimos, porque Él venció por nosotros. Su victoria es nuestra victoria. Cristo, cabeza de la iglesia. Cristo, autoridad sobre todo dominio, sobre toda circunstancia. Vamos a leer la palabra de Dios en el Salmo 91:13. Salmo capítulo 91, versículo 13. (91:13), libro de los Salmos. Dice así: sobre el león y el aspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Mire la autoridad poderosa que nos decreta la palabra de Dios. Pisotearás leones y cobras, aplastarás feroces leones y serpientes bajo tus pies. Si nosotros estamos en Cristo, estamos sobre toda autoridad, sobre todo dominio, sobre todo principado, sobre toda circunstancia. Hablemoslo en lenguaje más entendible para nosotros. Sobre cualquier dictamen que se dé, de cualquier medio político, religioso o económico, sobre cualquier situación del mundo natural que pudiese hacernos daño, si nosotros estamos unidos a la cabeza, que es Cristo, tenemos el poder de pisotear. Cuando dice pisotear o de pisar, es que normalmente uno no pisaría una cobra porque sabe que su veneno es mortal. Al decir que estamos sobre ello y que podemos pisotearlo, es que si tienes que pasar por circunstancias donde las circunstancias son tan peligrosas como una cobra y te pueden destruir como te podría destruir el veneno de una cobra, Dios ha prometido estar contigo en medio del fuego y en medio del agua y en medio del peligro. Hay textos bíblicos y hechos históricos que prueban que Sadrach, Mesach y Abed-nego estuvieron en el horno de fuego que había sido calentado 7 veces más, y aún así lo único que se quemó fueron las cuerdas que los ataban, porque ni siquiera sus cabellos se quemaron. Hay pruebas que nos permiten verificar que Daniel estuvo en el foso con los leones y estos no le hicieron daño. Hay pruebas que nos permiten constatar que Pablo fue apedreado hasta el punto de ser declarado muerto y abandonado. Sin embargo, la vida no abandonó su cuerpo y se levantó. En el último capítulo de Hechos, en el último capítulo encontramos también a Pablo naufragando y allí estaba el ángel de Dios. Todos ellos perdieron el ánimo, dejaron de comer, se entregaron de brazos
a la muerte. Sin embargo, el ángel del Señor visitó a Pablo y le dijo: Pablo, coman, dejen de aguantar hambre, coman, tengan ánimo, porque aunque el barco se va a perder, ninguna vida se va a perder. Amados, Dios ha prometido estar con nosotros, pisotear, pisar las circunstancias. Nosotros lo llamamos en nuestra denominación, nuestra congregación lo llamamos reinar sobre toda circunstancia. Dios no ha prometido siempre librarnos de las circunstancias, pero sí ha prometido acompañarnos en el proceso mientras pasamos por las circunstancias, y ciertamente las circunstancias que pasamos no están allí puestas para destruirnos, sino para fortalecernos, para provocarnos que nuestra fuerza interior, lo que tenemos dentro, salga y aflore. Eres más que un vencedor. Eres un bendecido con toda bendición, que reina sobre toda circunstancia. Vamos a mirar lo que dice Lucas 10, 19 al 21. Lucas 10, 19 al 21, por favor. Bendecido, ¿qué tiempo llevamos, por favor? ¿Qué tiempo llevamos, por favor? Muy bien. Lucas 10, 19 al 21. Mira lo que dice la palabra de Dios para que esto te dé fe ahora en medio de las circunstancias. 10, 19 al 21. He aquí, 10, 19. He aquí, os doy potestad de hollar, o sea, pisotear serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el espíritu, se alegró y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y la has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. ¿Qué es lo que se escondió y se nos reveló? Aleluya. La autoridad que tenemos en el nombre del Señor, la posición que tenemos al estar unidos a Cristo, autoridad sobre el mundo natural, sobre el mundo espiritual. ¿Se acuerdan ustedes del Señor diciendo en alguna ocasión: ustedes pueden atar y desatar? Pueden hacerlo. Todo lo que aten en la tierra será atado en el mundo espiritual, y todo lo que desaten en el mundo espiritual o aten en el mundo espiritual será atado o desatado en la tierra. Todo. Hay autoridad en la boca de ustedes. Hay autoridad en la confesión que ustedes hacen. ¿Por qué creen ustedes que el sistema continuamente los inunda de mala información para que usted y yo seamos portadores de malas noticias y abramos nuestra boca y le demos más fuerza a esa cantidad de noticias destructivas, dañinas, que vienen a minar la mente, el alma y las emociones de las personas, que vienen a crear más caos? No una su boca a toda esa cantidad de información negativa, dañina y perjudicial. Una su boca a la confesión de la palabra de Dios. Lea la escritura todos los días. Confiese la palabra de Dios durante todos los días. No tiene que negar las circunstancias. La fe no es andar como ciegos. La fe es ser consciente de la circunstancia actual, pero la circunstancia puede cambiar. Por lo tanto, usted puede decir: aunque las cosas no estén como yo deseo que estén, yo confío en Dios, confío en su palabra, que las cosas cambiarán, que puertas se me abrirán, que circunstancias cambiarán en mi vida. Si su cuerpo no está del todo sano, puede confesar y declarar: aunque mi cuerpo actualmente, temporalmente, no se encuentra al 100%, yo confieso y declaro que por sus llagas he sido sano. No una su boca para multiplicar lo que es contrario a la voluntad de Dios. Levántese cada mañana y declare: este es el día que Dios hizo, por tanto en él me alegraré. Este es el día que Dios me dio, por lo tanto declaro que mi Señor Jesucristo es Señor sobre toda circunstancia. Confieso desde el momento en que me despierto en la madrugada o en la mañana, declaro un día próspero, un día bendecido, un día con puertas abiertas. Declaro un día en el que las circunstancias son nuevas.
Me desato de toda esa negatividad, esa carga emocional negativa y problemática de los días anteriores. Me desato de todo eso y declaro un día nuevo en el nombre del Señor. Para eso somos creyentes. Para eso somos salvos. Para eso hemos nacido de nuevo. No para unirnos a las circunstancias del mundo, sino para transformar con nuestra vida, con la presencia de Dios y con las circunstancias en nuestras vidas, cambiarlas y transformarlas con la poderosa palabra de Dios. Levántese cada mañana y si el mundo actual donde usted está es un caos, es tinieblas y es desorden, diga, sea la luz. Declaro claridad sobre todas las circunstancias de mi vida. Declaro sabiduría de Dios para tomar buenas decisiones. Confieso que el bien y la misericordia me siguen todos los días de mi vida. Amados hijos de Dios, autoridad. Mateo 28:18, Jesús les dice a todos, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad me ha sido dada. Tengo autoridad, tengo potestad. Esas fueron las palabras de Jesucristo resucitado. Y esa autoridad el Señor la ha pasado a su iglesia. Porque recuerde esto, es un misterio. Préstele atención. Él no es una cabeza sin cuerpo. Y nosotros no somos un cuerpo sin cabeza. Hoy le preguntaron en alguna ocasión a Jesús, antes de la muerte y de la resurrección, le dijeron, Señor, ¿dónde moras? ¿Dónde vives? Ahora, nosotros sabemos que en el mundo natural, pues Jesús tenía donde dormir. Claro que sí. Pero Jesús aprovechó la oportunidad para traer una información espiritual poderosa. Y Él les dice, el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Es decir, lo que está diciendo es, yo soy una cabeza que no tengo cuerpo. Por eso el misterio dice que cuando Jesucristo muere y resucita, la iglesia, el conglomerado de personas que creen en Jesucristo, se convierten en el cuerpo de Cristo. Es decir, Él la cabeza, nosotros el cuerpo. La misma autoridad que tiene la cabeza la tiene el cuerpo. Si el cuerpo está unido a la cabeza, ya no son una cabeza y un cuerpo, sino un cuerpo con una cabeza, y la cabeza se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Toda autoridad. Autoridad para decretar, para atar, para bendecir y para maldecir. Toda autoridad sobre toda circunstancia. Si usted lee en Revelaciones, capítulo 1, versículo 1 al 8, de Revelaciones. De pronto, Apocalipsis para los que no están familiarizados con Revelaciones, capítulo 1, versículo 1 al 8. Allí está él diciendo, yo soy el que estuve muerto, pero vivo. Yo soy el que ha recibido la revelación de Dios y ahora se la comunico a mi siervo Juan. Allí está él diciendo, yo soy el principio y el fin, el primero y el último, el alfa y la omega. Allí está diciendo él, yo soy el amén de Dios. Amén, bendecido, así es. Ahí pudieron leerlo todos los que están mirando. Esa confesión nos une a Cristo, amén, así es. Somos uno con Él. Él es el amén de Dios, la resurrección. En Él estamos bendecidos, estamos completos. Por eso puede decir el apóstol Pablo, cuando estamos con Él, no nos falta nada. Estamos completos, estamos bendecidos con Él. Esa es la confesión que nosotros debemos tener todos los días de nuestra vida. Además, porque no es una confesión para hipnotizarnos, no es una confesión para autoengañarnos, es la realidad de la vida diaria, es la verdad espiritual. Somos uno con Él y estamos completos con Él y estamos bendecidos con Él, porque para Dios todas las cosas son posibles. Todo es posible. Y para el que cree también, todo es posible. Vamos a mirar Mateo 8:8, por favor. Mateo 8:8. Yo os pido que si usted tiene otros amigos creyentes, otros hermanos en la fe, les ayude allí como sea posible a que ellos también descarguen la aplicación de Google. Usted le explique cómo es, ya que usted ya lo sabe hacer. En las tablets se puede, si tienen Android superior a 5, en algunos celulares, en la mayoría se puede.
en el computador se puede, para que repliquemos estas enseñanzas los miércoles, los domingos, para que nos unamos allí todos. El próximo domingo, con el favor de Dios, tendremos no solamente la palabra, sino que tendremos también un momento para que cantemos, para que en directo adoremos y alabemos al Señor, no con un audio, sino en directo, cantemos al Señor. Una persona va a estar aquí con nosotros, cantando, adorando al Señor. Ustedes van a poder cantar y adorar al Señor también y tener nuestra reunión, porque otra gran bendición de la iglesia es que la iglesia no depende de 4 paredes, de una capilla, sino que la iglesia es un organismo vivo y espiritual que se sostiene y se mantiene en el tiempo, independientemente de si hay o no hay donde reunirnos. La iglesia está viva porque nuestra cabeza, Jesucristo, vive y vive por los siglos de los siglos. 8:8 dice: respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entre bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Autoridad en su palabra. Buscaban a Jesús para que hiciera milagros. No siempre Jesús podía ahí mismo salir corriendo a hacerlos. Y en el caso de este centurión, él le dijo: Señor, no es necesario que vaya hasta mi casa. Di la palabra. Di la palabra y mi criado sanará. Usted también tiene autoridad en la palabra porque usted está unido a la cabeza que es Cristo. No tiene que estar necesariamente allí donde está la situación, donde está el enfermo, donde está la circunstancia. Hable la palabra, hable la palabra. ¿Se acuerdan de la canción del granito de mostaza? Me gusta esa canción. Si tuvieras fe como el granito de mostaza, simplemente le dirían a los enfermos: sánense. Así como a la montaña: trasládate, quítate. Al problema, solucionate. A lo que está enredado, desenrédate. Confiese la palabra. Todos los días use su boca para bendecirse, bendecir las circunstancias. Bendiga a la familia, confiese bien. Señor, di la palabra y mi criado sanará. Confiese la buena palabra de Dios. Tómese un tiempo todos los días para declarar, independientemente, escúcheme por favor, independientemente de los decretos que saquen las alcaldías cada semana, sea que esto lo perjudiquen directamente o medianamente, o sea que hagan alguna otra circunstancia en la que usted se preocupe, independientemente de las medidas que tome el gobierno y los gobiernos del mundo que van replicando los otros gobiernos, confiese la palabra, declare la palabra sobre sus hijos, sobre sus compañeros, sus esposos, esposas. Confiese la palabra sobre la familia, confiese la palabra sobre la empresa, si tiene empleados, sobre los empleados, sobre la ciudad, sobre la comunidad. Confiese la palabra. La palabra que se decreta es poder y autoridad. Confiese la palabra. No nos movemos por lo que vemos. ¿Se acuerdan de Hebreos capítulo 11? Moisés quería moverse por lo que veía. Y entonces llega un momento en el que él comprende y dice: se sostuvo como viendo al invisible. Se sostuvo, eso es fe, como viendo al invisible. No nos movemos por vista, no andamos por vista, andamos por fe. Andamos por fe. Dios ha cambiado y cambiará cualquier circunstancia que entre a amenazar a su pueblo y a su iglesia. Si los gobiernos del mundo no reconocen la autoridad de Cristo y las medidas gubernamentales no reconocen la autoridad de Cristo, y si las medidas de los políticos o de la misma religión o de la economía del mundo atentan contra la poderosa palabra de Dios y contra el pueblo de Dios, Dios transformará, quebrantará y cambiará cualquier circunstancia. Ya ha pasado en el pasado y pasará nuevamente. Usted es cuerpo, usted es iglesia, usted es bendecido con toda bendición. Usted ha sido llamado a reinar en vida sobre toda circunstancia. Dios le abrirá puertas donde no hay. Dios creará circunstancias para que usted sea favorecido y sea bendecido. Dios le hará llegar alimento, no importa donde usted esté. ¿Se acuerdan de Elías? En una cueva. Más de 6 meses en una cueva. ¿Y sabe qué hacía Dios todos los días? ¡Qué maravilla! Todos los días Dios le daba agua de un arroyo que había allí y le enviaba carne con pan. Y no se lo llevaba una paloma, se lo llevaba un cuervo. El cuervo iba y tomaba de la comida del rey
Y todos los días, Dios no le pidió permiso al rey. El cuervo simplemente iba y cogía un pedazo de carne, un pedazo de pan, y en vez de comérselo él, se lo llevaba al varón de Dios que estaba en la cueva. Mira, yo no sé cuántos cuervos hay por ahí alrededor de tu vida. Cuánta gente cuervo habrá por ahí, que no buscan sino cómo comer carroña y hacer daño. Pero que incluso en medio de cualquier circunstancia, Dios usará hasta los cuervos para que a ti te llegue lo que te tiene que llegar. Amén, así es. Tu dinero tiene que llegar, tu mercado tiene que llegar, tus negocios tienen que abrirse, tus ventas se tienen que activar. Bendito sea el Señor. Dios es poderoso, amados. No tenemos un Dios pequeño. Nuestro Dios es grande y es poderoso. Somos nosotros los que tenemos que aferrarnos a esa palabra, asirnos, como dice Hebreos 6, a la inmutabilidad de la palabra de Dios, promesa y juramento. El día que Dios no cumpla, Dios deja de ser Dios, porque juró por su propio nombre y su propio trono que te bendeciría con toda bendición. Eso merece que usted diga un amén, aunque sea, que mueva la mano, que diga alguna cosa. Amárrese a esa palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea su nombre. Hechos 3:6. ¿Sabe qué le dijo Pedro al paralítico que estaba allí pidiendo platica? Dame la limosna y seguiré siendo paralítico el resto de la vida. Y Pedro dijo, mira, yo no te voy a dar dinero porque usted lo que necesita es caminar. Y Pedro le dijo, yo no tengo plata ni oro. Mire, si Pedro hubiera tenido plata y oro en el momento, ese hombre hubiera muerto paralítico. Pero le dijo, como no tengo plata ni oro, Judas se ahorcó, el tesorero se ahorcó, pero tengo algo mejor que la plata y el oro. Tengo el poder del nombre de Jesucristo, tengo la autoridad en la palabra. Y lo tomó por sus brazos y le dijo, levántate y anda. ¿Sabe qué me gusta a mí de los milagros de Dios? Ponle atención a esto. Que no necesitó 6 meses de terapia. No necesitó terapia. Un hombre que no caminaba en años, cuyos músculos estaban atrofiados, no necesitó terapia, sino que inmediatamente que lo levantó y dijo, levántate y anda, el hombre comenzó a brincar, a saltar y lo seguía por el templo alabando a Dios. Y la gente decía, este no es el que estaba allá pidiendo plata. Sí, pero ahora camina porque se encontró con un hombre que tenía autoridad en la palabra, que tenía fe, que creía en el nombre del Señor y le dijo, mira, yo no te voy a dar dinero, te voy a dar poder de Dios. Y lo transformó. ¿Cuántas circunstancias encuentra usted en su vida todos los días? No se amanguale con las circunstancias. Mira, con todo el respeto que se merece, deja de llorar por las circunstancias. No necesitas que alguien vaya y te ponga la mano. Ponte la mano tú mismo. Reclama la palabra que dice, pondrán sus manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Pon tu mano sobre tu propio cuerpo. Toma tu billetera, pon tu mano sobre la billetera. No necesitas que alguien te la unja, ni te lance saliva santa, ni te lance humo santo, ni te lance aceite santo. Ponle la mano a tu billetera y dile, multiplícate. Señor, ábreme las circunstancias. Yo creo que de alguna manera, del norte, del sur, del oriente o del occidente, de algún lugar tendrá que llegar la ayuda, tendrá que llegar la bendición de alguna manera. Isaías dice, la unción será tan poderosa, tan fuerte será la unción, que se romperán los yugos, que la carga será quitada de su hombro. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea su nombre. Vamos a terminar en esta mañana con la poderosa palabra que está escrita en Filipenses 2, 9 al 11. Filipenses 2, 9 al 11. Jesucristo superior a todas las cosas. Dice así, este evangelio poderoso que es el evangelio de la gracia, el evangelio del nuevo pacto, el evangelio del reino. Es el testamento que tiene mejores promesas que el anterior. Y dice así Filipenses, capítulo 2, versículo 9 al 11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre.
para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, el jefe, para la gloria de Dios. ¿Qué nombres te han dado? ¿Qué nombre manejas en estos días? ¿El nombre quiebra, pobreza, enfermedad, muerte, infección, hijos rebeldes, malas relaciones, pérdida de contratos, pérdidas millonarias? ¿Qué nombre manejas? Dile a ese nombre que viene a atacarte, dile a esa circunstancia que se levanta contra ti, dile, stop, alto. Dile como dijo David a Goliat. David le dijo a Goliat, Goliat, vienes contra mí con espada, jabalín y lanza. Yo vengo contra ti. Yo vengo contra ti. Ayúdame con el sonido. Yo vengo contra ti en el nombre del Dios de los escuadrones de Israel. Pero en este caso, lo que vas a decirle es a tu circunstancia, tú vienes contra mí con fuerza para destruirme, para dañarme, para quebrar mi negocio, para dañar mi familia, para llevarte a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos. Tú vienes contra mí para enfermarme. Tú vienes contra mí para hacerme daño, para cerrarme puertas. Pero yo vengo contra ti en el nombre que es sobre todo nombre, que es el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios, que fue declarado Dios e Hijo de Dios con poder mediante la resurrección de los muertos. Dile a ese nombre que viene contra ti, la tumba de Jesús está vacía. La tumba de Jesús está vacía porque mi Señor, mi Salvador, mi Dios resucitó de los muertos. Dios le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que cualquier circunstancia en los cielos, en los aires, en las autoridades superiores, cualquier circunstancia en el mundo natural o cualquier circunstancia en la parte mental y espiritual de las personas, o sea, debajo de la tierra, cualquier circunstancia se sujete en el nombre del Señor. ¿Y saben para qué? Para que se confiese lo que les dije al principio, el título de la enseñanza, que Jesucristo es el Señor. Para nosotros en este tiempo, casi que un señor es cualquiera, ¿no? Uno le dice señor a cualquier persona, sí señor, sí señora. Pero si ponemos el contexto bíblico dentro del contexto histórico, para ellos la palabra señor era amo, amo, porque en ese momento habían esclavos y habían amos. ¿Qué quiere decir esto? Que en este momento, comparándolo, podríamos decir, para que se sepa y se entienda que Jesucristo es el jefe, que Jesucristo es la máxima autoridad, para que se sepa y se entienda que aquello para lo que sea para ti autoridad, un modelo de autoridad, una figura de autoridad, Jesucristo es superior a ese modelo o figura de autoridad. Vamos a terminar hoy diciéndole al Señor que creemos. En un rato, después de que termine el estudio, les voy a enviar un video que dice Él es mi rey, con una buena cantidad de nombres de lo que Él es o quién es Él para nosotros. Él es mi rey. Yo pregunto hoy, ¿Jesucristo es para cada uno de ustedes la máxima autoridad? Él es la máxima autoridad en su vida. Si no lo es, yo te invito hoy, como dice el libro de Romanos. Dice así: cree en tu corazón, confiesa con tu boca. Cree en tu corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios. Cree en tu corazón que Jesús murió y resucitó de los muertos. Cree en tu corazón. Confiésalo con tu boca. Señor, tú eres el que estuvo muerto pero vive. Si lo crees con el corazón y lo confiesas con la boca, eres salvo. Si lo crees con el corazón y lo confiesas con la boca, eres salvo. Qué bendita palabra de Dios. Qué maravillosa palabra de Dios es esa para nosotros.
allí donde estemos. Oremos al Señor en esta mañana. Recordemos entonces que para la próxima oportunidad tendremos, si Dios lo permite, tendremos alabanza en vivo con un instrumento musical, una persona que va a estar cantando con nosotros. Vamos a estar adorando juntos al Señor. Compartiremos juntos la poderosa palabra de Dios. Estudiaremos nuevamente el tema. Esté allí atento en las redes para que multiplique, comparte y reenvíe lo que vamos a estar publicando. Vamos a hacer nuestra parte en todo este proceso para que más personas conozcan al que es el verdadero Dios y la vida eterna, Jesucristo, el Hijo de Dios, la esperanza. Oremos al Señor. Padre, en esta oportunidad te damos las gracias. Bendecimos tu glorioso nombre, Señor. Nuestros corazones, nuestras mentes, nuestras vidas están levantadas hacia ti, Señor. Pensar en el texto bíblico nos da tanta fortaleza, tanta fe, Señor. Saber que Jesucristo, no solamente en su experiencia humana como Jesús, fue y es poderoso, sino que ahora resucitado, declarado Hijo de Dios con poder, su autoridad sigue fluyendo, sigue manifestándose hoy, aún después de más de 1900 años. Su autoridad sigue permanente en el tiempo, porque declara la misma palabra de Dios: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Señor, hoy confesamos salud para los enfermos. Confesamos abundancia para los que están en escasez. Declaramos oportunidad y puertas nuevas para los que tienen las puertas cerradas hasta el día de hoy. Confesamos soluciones para los que tienen problemas que resolver u oportunidades donde se manifieste la gloriosa presencia de Dios. Has salvado en el pasado y estoy convencido de que salva en el tiempo presente, amado Dios. Cualquiera que sea su circunstancia, adversa, negativa, hoy yo confieso sobre esa circunstancia. No porque sea un superhombre, un superpastor o una persona especial, solo porque soy un creyente más, un hijo de Dios más que tiene fe en la palabra de Dios. Confieso y declaro sobre ustedes, mis hermanos, que son parte de mi propio cuerpo, también que es la iglesia. Declaro que lo que Dios dice en su palabra a favor de nosotros es sí y es amén, y se manifiesta por medio de nosotros para la gloria de Dios primeramente, para el beneficio de cada uno de ustedes. Hoy declaramos esa poderosa y bendita palabra de Dios. Amén y amén. Gloria al Señor. Bendecimos a todos. Saludamos en esta mañana a las mamás. Las declaramos reinando en vida sobre toda circunstancia. Sabemos que se celebra en muchos países hoy el Día de la Madre. Sabemos que todo esto pertenece a este sistema. Sin embargo, todos tenemos mamá. Estamos agradecidos con ellas. Son unas mujeres excelentes, son la continuidad de la manifestación de la gloria de Dios también, ya que tienen dentro de ellas el poder de la creación, el poder de dar vida, el poder de multiplicarla. Bendito sea el Señor, porque aún nuestro Señor Jesús nació de una maravillosa mujer cuyo nombre es María. Así que le damos gracias a Dios en este día, al Señor, por cada una de ellas. Las bendecimos a ustedes, que todas que son madres, que son mamás, las que van a ser mamás también en el tiempo futuro. Que sea el nombre de Dios exaltado por cada una de ustedes. Dios las ama, nosotros estamos muy agradecidos, así que gracias a Dios y bendiciones a cada uno de ustedes en su día. La gracia y la paz sea con todos y con todas. Bendecido. La grabación como tal, ya me liberas aquí Zoom para que pueda hablar con los hermanos, por favor, en esta oportunidad también.